Es un día importante, como hoy es para nosotros recordar y festejar la resurrección de Jesús. Y me gusta mucho una canción, se llama ¿Por qué Él vive? ¿Por qué Él vive? Enfrento mañana. ¿Por qué Él vive? Yo no hay temor. Porque yo sé que Él tiene futuro. La vida vale más y más, porque vive mi Señor. Esta canción canta. Por eso Jesús vive. Jesús ahorita sigue vivir hasta futuro y nunca va a morir. Por eso nosotros tenemos esperanza. Poder de resurrección va a entrar a nuestros cuerpos. Por eso, tal vez hoy hay gente que tiene muchos problemas. Hay gente que tiene mucho dolor, hay gente que tiene mucho triste. Pero cuando nosotros recuerda, Jesús vive y Él va a resolver nuestro problema. Él es nuestro Salvador. La cruz es vacío, como Jesús ya resucitó. Amén. ¿Usted sabe cuántas horas Jesús estaba en cruz? Generalmente creemos más o menos 6 horas. De las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Él murió en el día de Pascua, en la tarde. ¿Por qué? Este Jesús realmente es como una ofrenda de cordero. Él murió por todos nosotros. El cruz es vacío. Por eso nosotros necesitamos sentirse alegría. Es una gran victoria. Y por eso en la iglesia de cristianos normalmente cruz es vacío. No hay Jesús en cruz. Como Jesús solamente 6 horas. Pero hay muchas iglesias sigue poner a Jesús en la cruz. Poner más que casi 2000 años. Pero Jesús ya resucitó. Cuando Jesús no resucitó, nosotros no tenemos esperanza. Nuestra fe tampoco nos sirve. Hoy voy a decir 3 casos cuando Jesús, después de vivir Jesús, después de resucitar Jesús. El primer caso es María de Magdalena. En San Juan, capítulo 20. En San Juan, capítulo 20. Ahorita voy a explicar rápidamente. Como María de Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte, en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no había entendido la escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar.
Cuando María se fue a la tumba y luego se notó y la piedra se quitó la piedra y por eso él se fue a avisar discípulos Pedro y Juan y luego también se quería checar, por eso Pedro y Juan también se fueron a la tumba, pero no ellos nadie encuentra el cuerpo de Jesús. Aquí dice, ellos no entienden que dice Jesús tenía que resucitar. Aún Jesús ya dijo muchas veces a discípulos, Él va a resucitar, pero sus discípulos hasta ahorita nadie le cree. Por eso Él cuando sabe el cuerpo de Jesús no está dentro de tumba, ellos solamente piensan, hay gente llevar el cuerpo de Jesús. Pedro cree así, Juan también creía así, y también María de Magdalena también creía, había alguien llevó el cuerpo de Jesús. Nadie creía lo que dijo Jesús. Jesús antes ya avisó, Él va a resucitar, pero nadie creía. Y luego, ahorita puede seguir igual en el 20, seguimos. Jesús se aparece a María Magdalena. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. ¿En qué es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto?, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes y mío, Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos que he visto a Jesús, al Señor, exclamó, y les contaba todo lo que él había dicho. Amén. Amén. Hay una cosa muy interesante. Después de resucitar Jesús, y cuando él habló, y luego él habla con sus discípulos o con otras gentes, nadie le reconoce al principio. Siempre después de un tiempo, ellos ya reconocen, es Jesús que habla con ellos. ¿Por qué? Porque nadie puede reconocer Jesús al principio. Sí. Hay diferentes explicaciones. Hay una explicación, dice, Jesús cuando resucitó, su cuerpo es un cuerpo nuevo. También en la Biblia dice, nosotros cuando un día después de morir y luego después nosotros también va a igual como resucitar como Jesús, y nuestro cuerpo también va a ser un cuerpo nuevo. Este cuerpo nuevo nunca va a morir, y un cuerpo como
gloria. Y Jesús igual, Él tiene un cuerpo nuevo. Este cuerpo nuevo es diferente que el cuerpo anterior. Anterior el cuerpo es cuerpo de humanos, es de sangre. Pero de cuerpo nuevo es más parece un cuerpo de espíritu. Sí, este cuerpo es totalmente diferente. Por ejemplo, cuando los discípulos, después de morir a Jesús, ellos todos tenían muchos miedos. Y luego ellos cuando se juntan y luego cierran la puerta y no quiere nadie sabe dónde está ellos. Pero Jesús cuando entró con ellos, aún la puerta está cerrado, pero Jesús todavía puede entrar. Parece su cuerpo puede atravesar el muro. Incluso sus ropas también puede incluso atraviesa. Por eso el cuerpo de Jesús es totalmente diferente. Y gente al principio ya no se notó, este es Jesús, como su cuerpo ya se ve diferente. Esta es una explicación. Pero aparte de también las personas no creían. Jesús ya resucitó. María, este tiempo, ¿qué hace? María sigue llorando afuera de tumba, sigue querer buscar el cuerpo de Jesús. Él busca aquí y por allá, todo lado ella busca. Pero cuando Jesús apareció, María no le conocía. María pensaba, él solamente es un jardinero. Y nuestra vida a veces parece así. Tus lágrimas van a tapar tus ojos. Cuando tú entras muchos problemas. Cuando nosotros tenemos muchos problemas, tenemos muchas grandes dificultades, siente mucho triste y llorar. Y tristeza, dolor puede tapar nuestros ojos. Cuando nosotros ponemos todo el tiempo a nuestro mismo, no poner ojos sobre Jesús, sobre Dios, nosotros los ojos realmente está cerrado como María. María tiempo llora y sus ojos se tapa por sus lágrimas, por su tristeza. Y nuestra vida, cuando nosotros encontramos muchos problemas, tiempo necesita buscar a Dios, necesita buscar a Jesús. No solamente poner ojos, poner atención a nuestros propios problemas. Cuando nosotros solamente ponemos atención a nuestros problemas, no podemos ver a Jesús, no puede ver a Dios, igual como María. María pensaba Jesús es un jardinero. Pensaba tal vez él llevó el cuerpo de Jesús. Significa María a lo mejor piensa Jesús parece es una persona, parece un enemigo. Como piensa él es jardinero y lleva el cuerpo de Jesús. A veces en nuestra vida nosotros también piensa Jesús es nuestro enemigo. Como él no hace cosas lo que esperamos, lo que queremos. Nosotros piensa Jesús, ¿dónde está Jesús? Y solamente nosotros tiene problemas, no tiene bendiciones. Cuando nosotros tenemos problemas, Jesús no resuelve nuestro problema. ¿Y dónde está Jesús? Y la lágrima y dolor tapan nuestros ojos. Nosotros no conocemos Jesús. Y
cuando María reconoce a cuando Jesús le llamó María, voz de Jesús deja a María recordar, esta persona es Jesús. Como antes, Jesús siempre le llama los mismos tonos, lo mismo voz, como cuando dice María. Solamente Jesús puede hablar María en estos tonos, en sus acentos. Por eso María reconoce Jesús, conoce por su voz. Y en Juan capítulo 10, versículo 27, también dice, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Cuando tú eres una oveja de Jesús, tú seguro vas a escuchar su voz. Pero tantas gentes dicen, yo nunca escucho voz de Jesús. Aún yo creo, aún yo sé ya bautizó, pero Jesús nunca me habla. Yo no tengo experiencia de escuchar la voz de Jesús. ¿Por qué hay tantas gentes no puede escuchar voz de Jesús? Voz de Jesús no significa tú realmente escuchar a una gente como te hablas. Muy poquito gente puede así. Mayoría de gente no como escuchar a una persona te habla. Tú piensas es de voz de Jesús. Es a veces en su corazón. El Espíritu Santo te da unas palabras. Te da unas palabras de Biblias. O a veces tú lees Biblias. Tú ya de repente estas palabras entran a tu corazón. O a veces en tu mente. En tu cerebro luego salen unas palabras. ¿Por qué gente no sabe, no escucha palabras de Jesús? Esta es una cuestión muy importante para todos nosotros. Cuando una gente no escucha palabras de Jesús, significa tú no eres sus ovejas. Y Jesús tampoco no te conoce. ¿Y por qué Jesús habla a María? Como María este tiempo no abandona de buscar el cuerpo de Jesús, como María ama a Jesús. Ella siente mucho triste, mucho dolor, llora y sigue buscar el cuerpo de Jesús. María ama a Jesús. Cuando nosotros ama a Jesús, cuando nosotros sigue buscar a Jesús, Jesús va a enseñar a nosotros. En Biblia dice, cuando tú tocas la puerta, Él abre. Cuando tú buscas, va a encontrar. Y nosotros ni quiere leer Biblias, ni quiere hacer oración, y a veces ni quiere sigue buscar, solamente buscar una o dos veces y no tiene nada reacción o responde de Jesús. O cuando nosotros hacemos la oración y Jesús no nos da lo que nosotros queremos y nosotros pensamos Jesús no existe y ya no sigue buscar. Pero María no es así. María sigue amar a Jesús y sigue buscar el cuerpo de Jesús. Al final, Jesús le enseña y le llama María. Recuerda, normalmente es Jesús primero nos enseña sus voz o sus acciones. Y Él va a llamar a nosotros. Cuando ustedes siguen buscar a Jesús, tienen muchas ganas de encontrar a Jesús, usted seguro va a encontrar a Jesús, como Jesús va a llamarte. Amén. Yo conozco un pastor chino. Él antes estudiaba en Estados Unidos, tenía maestría de ingeniero de computación y él ganó muy bien en su tiempo.
en Estados Unidos. Pero pero él sentía no contento de su vida y tampoco no siente su futuro, tiene futuros y tenía muchos problemas en su vida. Y él poco a poco entender, sin Jesús él no puede vivir, pero él nunca tenía experiencia de escuchar voz de Jesús, ni tenía experiencia de hablar con Jesús. Como Jesús para él es una concepción abstracto, no es un persona dentro de su vida, él no tenía este tipo de experiencia, solamente es una concepción. Por eso un día él hizo una oración, este pastor chino, él hizo una oración: cuando tú todavía no me enseñas, yo ya no voy a creer. Y este tiempo, vino un congreso especial en su iglesia, vino un pastor de Estados Unidos. Las palabras de Estados Unidos, de este pastor de Estados Unidos, conmueve el corazón de este pastor chino. Y luego, cuando este pastor de Estados Unidos hizo oración para él sentía una energía dentro de su cuerpo, incluso ya se cayó. Después todo se cambia. Él ya podía sentirse Jesús. Él podía saber lo que quiere Jesús. Él ya se podía escuchar voz de Jesús. Por eso él ya luego dejó su trabajo, que puede ganar mucho dinero, y ser un pastor. Por eso nosotros necesitamos, como este pastor chino, sigue buscar. Un día Jesús va a llamar a usted, como María. Cuando tú escuchas la voz de Jesús, todo va a cambiar. Jesús no es una concepción abstracto, no es una persona antigua. Él sigue ahorita, está con nosotros, como María. María sigue buscando el cuerpo de Jesús, pero no sabía. Jesús ya está con él, con ella. Este es mi primer caso para explicar. Cuando Jesús resucitó, nosotros necesitamos sigue buscarlo hasta Él nos llama. Triste, dolor, lágrima va a tapar nuestros ojos. Nosotros necesitamos cambiar nuestra visión, cambiar la visión de nuestros propios problemas a Dios, a Jesús. No siempre piensa a nuestros problemas, necesita pensar Jesús. Así Jesús va a enseñar su poder. El segundo caso es estos discípulos cuando camina a Emaús. Yo creo Teresa la semana pasada también habló este tema. Por eso ahorita yo voy a explicar rápido. Dos discípulos salió de Jerusalén a un pueblo, se llama Emaús. La distancia más o menos 11 kilómetros. Dos discípulos, ¿por qué regresar a su pueblo? Como ellos sentían desesperado. Sus esperanzas ya desapareció. Ellos siempre pensaba Jesús va a establecer un reino o un imperio en la tierra. Ya va a quitar gobernación de romanos. Ellos van a vivir feliz.
cuando romanos, ya se quitaron romanos. Para ellos, Jesús va a ser un emperador. Así es sus esperanzas, para salvar todos los gentes de judíos de mano de romanos. Pero ellos nunca pensaban, un día Jesús ya así va, ya murió en la cruz. Sus esperanzas ya se desapareció. Por eso ellos ya decidieron regresar a su pueblo, Emaús. En el camino, Jesús también apareció con ellos. Ellos tampoco no conocían Jesús, reconocía a Jesús como todas otras personas. En Biblia también dice, Jesús también en otra forma cambia poquito apariencias. Y cuando ellos reconocían a Jesús, cuando Jesús tomó el pan, le bendijo y partió el pan, ellos de repente abren sus ojos, ya podía conocer Jesús. ¿Por qué? María reconocer a Jesús es por su voz. Y ellos reconocen a Jesús es por esta acción de Jesús. Cuando antes Jesús hizo un milagro, 5 panes y 2 peces. También primero tomó el pan, lo bendijo y compartió. Cuando en última cena Jesús igual levantó, tomó el pan, lo bendijo y compartió. Esta es acción ayuda a estas dos personas a recordar Jesús. Como Jesús hace esta acción, es lo mismo. Y también cuando Jesús hace esta acción, seguro va a sacar sus manos. Tal vez estos 2 discípulos también notó en mano de Jesús hay marco de clavos. Aún Jesús tiene un nuevo cuerpo, pero también se deja algunos marcos anteriores, por ejemplo, marco de clavos y los cicatrices o heridas de su costilla. Estos 2 discípulos reconoció Jesús por su acción. Y en capítulo, en Lucas capítulo 24, en Lucas capítulo 24, en capítulo 16. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Okay. También vamos a ver versículo 21. Mejor decir que de 20 a 21. De 20 aquí a 21. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Aquí ya explicó por qué sus ojos
está tapado. Como ellos no conocían a Jesús correctamente. Ellos pensaban Jesús solamente va a venir a este mundo. Su misión es para establecer un reino, para quitar gobernación de romanos, para salvar a los judíos. Ellos tienen esperanzas. Hay muchos de sus discípulos también tenían la misma idea. Jesús va a ser un rey de los judíos, pero este rey de judíos es en el mundo. Y él va a hacer un reino. Y cuando los gentes le siguen, a lo mejor después, cuando Jesús sea un rey, ellos también van a ser funcionarios de nivel altos. Pero ahorita Jesús murió. Sus esperanzas ya se cayeron. Ellos se sentían muy desesperados. Y las caras también, aquí en Biblia dice también, las caras es como, parece sufrimientos. Y como ellos ya, sus futuro ya no hay. Parece nosotros. Cuando nosotros no conocemos a Jesús bien, a veces nosotros también piensa nuestro futuro ya no hay esperanza. Como Jesús cuando no vive, está seguro, nuestro no tiene esperanzas. Pero cuando Jesús resucitó, nosotros tenemos esperanzas. Dos discípulos no tienen esperanzas. Pero Jesús, ¿cómo recuperar sus pasiones? Aquí dice, los dos discípulos dice, cuando durante tiempo Jesús ayudar a dos personas para leer, para explicar la Biblia sobre las cosas sobre Jesús, ellos corazón ya poco a poco sentirse más, tiene más pasión, o como siente más calor. Y cuando nosotros necesitamos tener más pasión con Jesús, cuando nosotros perder nuestras esperanzas, por favor, también ustedes este tiempo necesitan leer Biblias. Como Jesús ayuda a dos discípulos. Cuando ustedes leen Biblias, va a darte más fuerzas. Jesús va a hablarte por medio de la Biblia. Y nosotros va a tener la energía y sabiduría y fuerza de Biblias. Ese es el segundo caso. Primero caso es María. María cuando estaba mucho triste, sus lágrimas va a tapar sus ojos. Y segundo caso, los dos discípulos. Cuando ellos perdieron esperanza, ellos tampoco no abren sus ojos, no reconocer Jesús. Y tercer caso es Pedro. En San Juan, capítulo 20, en capítulo 21, San Juan 21, de todo, Jesús y la pesca milagrosa. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de ahí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada.
Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tienen la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y esta era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro al discípulo que quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros dos discípulos lo siguieron a la barca, arrastrando la red llena de pescado, pues estaba a escasos metros de ellos de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió al bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Continuamos. Jesús destituye a Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú sabes de todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió, sígueme. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, al mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sigue nada más. En este momento corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente, si quiero que permanezcas vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de que estas cosas y las escribió, y estamos convencidos de que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Amén. Este pasaje es largo. Capítulo 21 de Juan. Mucha gente cree. Cuando Juan escribió este capítulo, ya es casi antes de morir. Y él primero terminó capítulos anteriores. Y después, muchos años antes de morir, él aumentó este capítulo 21. Este capítulo 21 hay muchos mensajes.
Lo más importante es Jesús habló con Pedro. Y en este capítulo, los versículos anteriores es para decir lo que pasó en el lago de Tiberíades. Este es en Galilea. Jesús, cuando resucitó, él dijo a las mujeres, avisar a sus discípulos, él va a ir a Galilea y él va por allá ver sus discípulos. Y también antes de morir, Jesús también hizo estas palabras a sus discípulos. ¿Por qué Jesús necesita ir en Galileo ver sus discípulos? Este lugar es antes donde trabajaba Pedro y otros sus discípulos. Ellos trabajo es atrapar peces, pescador. Y en capítulo 21, aquí había muchas cosas, y realmente muchas cosas, y realmente también se pasó anterior. Jesús quiere recordar sus discípulos. Por ejemplo, cuando Pedro y otros discípulos salió a pescador en la noche, pero no podía atrapar muchos peces. Y Jesús, como le dijo, tira la red a la derecha de la barca y pescaron algo. Este es como mismo. Casi hace 3 años, Jesús lo hizo mismo a Pedro y otros discípulos. Este tiempo ellos tampoco no pueden atrapar muchos pescados, pero Jesús le mandó a un lugar más profundo del lago para atrapar, y ellos pueden atrapar muchísimos peces. Ahorita Jesús repitió lo mismo que hizo antes. Y este lugar, Galilea, también es el mismo lugar. Antes Jesús llamó a Pedro y otros discípulos. Jesús les llamó, me sigue. Y ellos abandonaron todos sus trabajos y sigue a Jesús. Este lugar, Galileo, es un lugar, antes pasaba muchas cosas entre Jesús y sus discípulos. Jesús ahorita lo hizo mismo que antes, para recordar, para ayudar a sus discípulos, recordar, Jesús está vivo. Y cuando Pedro escucha un discípulo, y realmente es Juan, dijo, es el Señor. Pedro es muy animado, y luego se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Y luego, al desembarcar, vieron unas brasas. Brasas, ¿qué significa? Tiene poquitos fuegos, también por ahí hay comidas. Pero este fuego puede ayudar a Pedro a recordar. Él negó Jesús 3 veces. Cuando Pedro niega Jesús, también estaba en un patio. Este patio también hay fuegos. Y Pedro cerca del fuego para calentar. Brasas, recordar Pedro, él 3 veces negar a Jesús. Jesús, ¿por qué necesita hablar con Pedro?
3 veces, ¿me amas? Jesús quiere curar a Pedro con amor. Pedro es una persona, es fiel. Él pensaba, él es fiel. Por eso en San Marcos capítulo 14, Marcos 14, 29. Marcos capítulo 14, versículo 29. Marcos capítulo 14, versículo 29. O que también puede leer este 28, dice, Jesús dice, pero después de que yo resucité, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandone, yo no, declaró Pedro. De seguro le contestó Jesús que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dieron lo mismo. Pedro pensaba, él ama mucho a Jesús. Incluso él puede dar su vida para Jesús, para evitar negar a Jesús. Pedro pensaba, él es muy fiel. Pero al final, ¿qué pasó? Él negó a Jesús 3 veces. Este es muy similar que Judas. Este es 3 veces negar. También es un tipo de traicionar. Pedro, después de negar 3 veces, y gallo ya cantó, y Pedro recordaba las palabras de Jesús. Y en este tiempo Jesús también vio a Jesús, miró a Pedro, y Pedro salió a llorar. La mirada de Jesús no es mirada de odio, de coraje. Su mirada es ¿cómo se llama? Misericordia. Por eso Pedro sentía culpable, avergüenza, y salió a llorar. ¿Usted cree cuando Judas no suicidió, sigue vivir? Y si cuando él también quiere buscar a Jesús para pedir perdón, ¿Jesús va a perdonar o no va a perdonar? Sí. Pero Judas escogió suicidar. Él también sentía mucho avergüenza, sentía mucho culpable, pero él decidió a suicidar. Él no quería pedir perdón a Jesús. Pero Pedro es diferente. Pedro aún hizo cosas malas, traicionó a Jesús, pero él no suicidió. Él, cuando escuchaba Juan dice, ese es el Señor, él ya tiró agua rápido a su vida y a ver a Jesús. Por eso él no suicidió. Él sigue fiel a Jesús. Jesús necesita curar culpable y avergüenza de Pedro. ¿Cómo Jesús sabe?
Pedro es una persona, en futuro va a hacer muchas cosas. Él necesita recuperar su fe. Él necesita aceptar Pedro. Antes de morir de Jesús, Jesús ya también dijo a Pedro. Este es en Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Lucas 22, versículo 32. Lucas 22, versículo 22. 32. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando me hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Por qué Jesús le dijo estas palabras? Como Jesús ya sabía, Pedro 3 veces va a negar. Por eso Jesús dice, Él ya he orado por ti, para que no falle tu fe. Jesús hizo oración por Pedro. Jesús sabe, Pedro luego va 3 veces negar. Y luego va a sentirse mucho culpable y avergüenza. Pero Jesús necesita recuperar su fe. Él hizo oración para Pedro. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pedro tiene una misión. Fortalece sus hermanos. Después de volvió a Jesús. Pedro es diferente que Judas. Pedro puede volver a Jesús, pero Judas no. Judas prefiero morir, suicidar, que volvió a Jesús. Pero Pedro sí. Pedro aún sentía vergüenza, pero él quería volver a Jesús. Y Pedro, después de volver a Jesús, él tiene una misión, es para fortalecer sus hermanos. Ahorita Jesús buscó a Pedro y habló con él, es para recuperar su fe, y también necesita decir su misión, es para fortalecer sus hermanos. ¿Qué dijo Jesús a Pedro? Jesús dijo a Pedro 3 veces, ¿me amas? Pero primero me amas, ¿qué dice? ¿Me amas más que estos? ¿Qué es estos? Estos puede significar los peces, los materiales. También puede significar, esto significa otros discípulos. Como Pedro antes dijo a Jesús, aún otros todos como se cayeron, no va a negar a Jesús, pero él nunca. Este significa él ama a Jesús más que otros sus discípulos. Por eso Jesús pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? Estos también significa estos otros discípulos. Este es para recordar lo que dijo Pedro anterior. Pedro que dijo, sí Señor, tú sabes que te quiero. Poner atención, aquí hay diferentes traducción, y diferente versión de Biblia. Y en Biblia original, Jesús usa la palabra amar, es diferente que palabra de Pedro dice, te amo. Amar es diferente. Cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? Este amor, ¿qué significa? Significa este amor es amor de Dios. Este amor no va a cambiar. Este amor no como humanos. Hay tantos divorcios como ahorita. Cuando ellos casaron, casaron, siempre dice, te amo. Pero este amor puede durar ¿cuánto tiempo? Muy poquito. Pero el amor de Dios no va a cambiar. Va a durar hasta el final. Por eso Jesús pregunta a Pedro,
¿me amas? Este significa ¿me amas como este amor puede durar hasta el final? Pedro esta vez dice no. Solo me dice, yo te amo. Este amor aquí traducir es como te quiero. Este es amor como de hermanos, de las familias, de humanos. No es amor como amor de Dios. ¿Vale? Amor incondicional, dice. No sé, amor incondicional. Amor incondicional. Pero Pedro, su amor, sí, es limitado. ¿Por qué Pedro dice así? Pedro ya sabía, su amor es limitado. Como él 3 veces negó a Jesús. Él ya sabe, sus propios esfuerzos no se puede garantizar. Su amor puede durar hasta el final. Solamente una mujer le preguntó si él es discípulo de Jesús. Él ya perdió su pariente. Él sabía, Pedro ya conocía, él no podía amar a Jesús con amor de Dios. Pero Jesús, ¿qué dice? Apacienta mis corderos. También es la misión para Pedro. Jesús acepta a Pedro. Aún Pedro no puede amar a Jesús como amor de Dios. Puede amar hasta el final. Pero Jesús le acepta. Jesús quiere Pedro saber, tú no puedes amarme con tus propias fuerzas, pero yo puedo ayudarte. Y tú tienes una misión, es cuidar mis ovejas. Jesús tiene confianza a Pedro. Jesús sabe, nosotros somos humanos. Nosotros todos tenemos defectos. Nuestro amor es limitado. Jesús sabe, pero Jesús también sabe, con su ayuda nosotros podemos lograr amor de Dios. Y hasta el final, Jesús hizo un profeta, como profeta. Dice Pedro al final cómo va a morir. Significa Pedro va a morir por Jesús. Pedro es como martirio por Jesús. Como Jesús le dijo, cuando él es su edad grande, otra gente va a atraparle, llevarlo a su lugar, él no le gusta. Y ustedes saben, Pedro al final cómo murió por Jesús. Y cuando este tiempo, emperador de Romano ya empezó a maltratar a los cristianos. Y cuando un cristiano dice, él todavía cree en Jesús, él va a perder su vida. Y durante este tiempo, y también donde vivía Pedro, y los ejércitos, los soldados de Romano también empezó a buscar cristianos. Y este tiempo Pedro vivía juntos con sus otros gentes. Y otros sus discípulos de Pedro le recomendó a Pedro, como usted rápido escapó, salió de esta ciudad, como usted es más importante. Y usted después puede a otro lugar, sigue predicar, sigue dar mensajes de Jesús. Y Pedro ya salió de esta ciudad. Pero en el camino Jesús apareció. Jesús pregunta a Pedro, ¿a dónde vas? Pedro dice, yo voy a escapar.
Y Pedro pregunta a Jesús, ¿a dónde vas? Jesús dice, yo voy a entrar a esta ciudad. Y de repente Pedro recordó lo que hizo Jesús. Él decidió regresar a esta ciudad. Y así se murió. Y cuando soldados le pusieron en la cruz, Pedro dijo, él quería ellos al revés, ponerlo como se llama su cuerpo al revés, poner la cruz al revés, como él no merece igual trato como Jesús. Por eso Pedro murió, en su cuerpo todo está al revés, en cruz. Cruz está al revés. Sí. Pedro al final murió así como ahorita Jesús le dijo la forma de morir de Pedro. Pedro, ¿cómo puede lograr? Pedro, ¿cómo puede cambiar? Es por amor de Jesús. Jesús le acepta. Jesús sabe su debilidad. Jesús le ayuda. Cuando un día Jesús también va a preguntar a todos nosotros, ¿me amas? ¿Y qué contestas? Jesús sabe su corazón. Jesús sabe nuestro corazón. Él sabe si realmente le ama o no le ama, o solamente es superficial. Este día va a llegar. Cuando después de nosotros morir, seguro va a llegar este momento. Jesús va a preguntar, ¿me amas? No va a preguntar, ¿qué tú haces? Va a preguntar, ¿me amas? Cuando tú amas a Jesús, claro, tú puedes hacer las cosas que quiere hacer, las palabras de Jesús, los Guardar sus mandamientos. mandamientos. Cuando nosotros no tenemos amor, lo que he hecho todo es inútil, es vacío. No es por motivo de amar a Jesús. Jesús un día va a preguntar, ¿me amas? Espero nosotros puede contestar bien. Ok, estos son los tres casos. Yo dije hoy. Primero caso es María. María es sus ojos tapados por el dolor, por sus lágrimas. No conocía a Jesús, aunque Jesús estaba con él. Ella no sabía, ella es un testigo de un milagro, lo más grande del universo. Y no conocía a Jesús, ese tiempo ya le salvó. Y segundo caso es dos discípulos en el camino a Emaús. Ellos todos son desesperados. Su vida parece no hay esperanza. Pero Jesús de volver sus pasiones. Tercer caso es Pedro. Jesús como curar Pedro con amor, con su amor. Cuando Pedro siente culpable, tenía mucha frustración, y Jesús le recuperó. Nosotros en nuestra vida seguro va a encontrar muchos problemas. Vamos a tener dolor, lágrimas. Vamos a tener desesperados. Vamos a sentirse culpables. Pero Jesús ya resucitó. Él va a resolver. Él va a aceptar a nosotros. Solo nosotros necesitamos amar a Jesús. Solo nosotros necesitamos seguir buscar a Jesús. Cuando nosotros no escuchamos voz de Jesús, significa nosotros todavía no es su oveja. Aún ya este bautizo, tampoco no significa nada. Cuando nosotros no leemos Biblias, no puede tener la fuerza de las palabras de Dios. Significa nuestro corazón está frío. No es su discípulo. Cuando nosotros hizo cosas malas, sentía culpable.
Pero cuando nosotros todavía volver a Jesús, arrepentir, Jesús sigue aceptando nosotros, no como Judas. Ok, hoy terminamos. Gracias. Bueno, gracias, hermanitos. Un aplauso para el pastor Luis. Realmente creo que es una manera práctica de ver realmente cómo fue lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ahorita ya es el tiempo de diezmos y ofrendas. Bueno, le cedemos el micrófono a Natalia, que nos va a hablar sobre ello. Qué bonito que estuvo, ¿verdad? A mí de las partes favoritas, me gusta siempre cuando dice, Simón Pedro, me amas, apacienta tus ovejas. Personalmente a mí se me hace un momento muy bello de la Biblia. Pues hoy les quiero leer Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesará. Y el segundo versículo que voy a utilizar es: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria, y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos, en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano entre todos. Palabra de nuestro Señor. Amén y amén. ¿Qué significa providencia de Dios? Hoy quiero hablar de la providencia. ¿Qué significa la providencia de Dios? La providencia de Dios quiere decir que Dios nos cuida como sus hijos, desde su amor, y ahí tiene un plan para cada uno de nosotros, por lo que somos diferentes. Dios nos hizo para su plan, nos hizo con las características, las cualidades que tenemos e incluso los defectos que tenemos. Todas esas cosas que somos como personas, Dios las puso ahí desde su amor, desde su sabiduría, pensando que nosotros vamos a dar este amor al mundo y regar de diferente manera a cada uno de nosotros la palabra de Dios como bendiciones para unificar las naciones y convertirnos a todos en hermanos en Cristo. Y así todos conozcan la buenaventuranza que Dios nos trae, que el Señor nos ofrece a través de la sangre de Cristo. La diferencia, porque bueno, ya hablamos un poco de cómo es que Dios nos provee, ya hablamos de esta providencia donde Dios nos cuida, nos da una misión, pero hay una diferencia entre ser criaturas de Dios e hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Dice, la diferencia entre ser criaturas de Dios e hijos de Dios es que todos somos creados por Dios, como la tierra, las plantas y los animales. Esto quiere decir que a todos por igual nos convierte en criaturas, inspiración y pensamiento de Dios. Pero como hijos de Dios somos reconocidos por el bautismo y la obediencia a sus mandatos. Y somos hechos a su carácter, a su bonanza, llenos de esta potestad en la tierra, en abundancia y cuidados del Padre por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como su puente de amor. Amén y amén. Tenemos un día increíble, hoy es nuestro día de gozo, de gloria. Lo que aquí tenemos más importante es recordar que Dios nos proveerá, nos va a dar providencia, también nos hará el corazón más blandito, nos lo llenará de su amor, nos lo llenará de su sabiduría, y por eso estamos aquí en este día con solecito muy sabroso. Pero vamos a llevarnos esta palabra, providencia. Dios me provee, Dios me enseña, Dios me glorificará. Amén, y un aplauso para todos. Gracias, señor. Muchas gracias, hermanitos. Realmente ahorita, bueno, vamos a como siempre, vamos a pedir por todos nuestros enfermitos, los que tenemos presentes y los que no, realmente que los tenemos nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente. Vamos a pedir, si alguno de ustedes desea una oración en especial, insisto, por alguno de los enfermos que tengamos en casa.
¿Quién desea una oración? Levantaba la mano. Nada más de frente, por favor, así de frente. Yo necesito una oración porque soy un poco enferma. Amén por ello. Bueno, yo pido una por... oración, por favor, por mi amiguita Alejandra Hernández Muñoz, que tiene un absceso adentro del riñón y no le cierra la herida. Pobrecita. Amén por ello. Yo pido por Socorro Puga, que está en quimios, para que Dios sane su cáncer. Amén por ella. Yo pido por mi hijo Osvaldo Sánchez, que está malito, y por mi madre Marta Bastida Jiménez. Amén. Pido por mi cuñada Natividad, que salga bien de toda su enfermedad. Yo pido por mi sobrino que se va recuperando. Por Verónica Rodríguez, que pide a Dios sanidad, por sanidad. Por el hermano Miguel Ángel Medina, que lo van a operar de una pierna. Amén por él. Yo pido para el hermano de Claudia, que está muy mal. ¿Alguien más Por él. pedir? Por Sandra Chávez, que se cure del cáncer. Amén por ella, realmente. Piden por la paz del mundo. Amén por ello. Amén por él. Por las personas también que están en la cárcel, hay que pedir Amén por ellos. que Dios los libere. ¿Alguien más? Eso es todo. Creo que ya. Bueno, con una mano en el corazón y otra en el cielo, realmente le vamos a pedirle una oración al Señor. Señor Jesús, te alabo, te bendigo, te doy gracias infinitamente por todo lo que nos estás entregando en este día. Te pedimos realmente que por todos nuestros enfermitos, los que conocemos, los que tú escuchaste y los que nosotros tenemos en casa, que tengan sanidad, que esos pulmones puedan reaccionar realmente, porque tú eres el único que nos puede dar la salud, la dicha de ser felices cada día. Te pedimos, Señor, que en nuestras vidas existas tú, tu Espíritu Santo, que nos puedas dar toda la bendición que necesitamos para ser dignos hijos tuyos. Que en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestra vida podamos tener una buena recuperación. Todo esto te lo pedimos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.